Gracias, oh Señor Jesús, por esta tarde y por la oportunidad que tú nos das de venir, Señor, a recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad y que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Señor, que tú hables y sigas hablando tu buena palabra durante este día, oh Señor, y que podamos entender, comprender, Señor, que podamos recibir, Padre, que esas semillas, Señor, de tu palabra puedan ser colocadas, oh Señor, en un corazón que pueda dar, Señor, que pueda fructificar, que pueda, Señor, crecer, que pueda ir en aumento, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te pido que tú estés aquí en medio de nosotros, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. El día de ayer estábamos viendo la última parte del capítulo 5 acerca de las 9 claves para incrementar nuestra fe, y vimos brevemente que comienza teniendo una relación personal con el Señor. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. También veíamos acerca de la humildad. Humildad significa depender de Dios, y si deseamos aún mayor fe en nuestras vidas, entonces nuestra respuesta debe de ser hacia el Señor de una mayor humildad, de una mayor dependencia. Amén. También veíamos, punto número 3, que la fe y la obediencia van de la mano. Amén. Santiago dice claramente que la fe puede ser con obras o puede ser sin obras. Amén. Y lo que el Señor desea cuando Él pone de su fe en nosotros es obedecer a lo que el Señor nos está poniendo. Fe y obediencia van de la mano, como algunas otras cosas más. Hemos estado viendo a través de este curso que la fe y la paz van de la mano, que la fe y la justicia van de la mano, pero también la fe y la obediencia van de la mano, y son ingredientes muy, muy importantes para llevar una vida de fe, pero no solamente para llevarla, sino para incrementar nuestra fe. El punto número 4 era que tenemos que tener un corazón que cree, un corazón creyente. Y esta es una condición en nuestro corazón. Y veíamos el día de ayer que hay diferentes tipos de tierra. Mateo capítulo 13 nos habla de 4 diferentes tipos de tierra, o 4 diferentes tipos de corazón, y que el Señor desea que esa tierra sea el cuarto ejemplo, el corazón en el cual la semilla cae y echa raíz y crece y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También veíamos que era importante meditar en la palabra de Dios, que no solamente es leer la palabra del Señor, sino dejar que la palabra del Señor se vuelva parte de nuestra vida. Amén. Meditar significa constantemente meternos en los versos que el Señor nos está hablando y llenar nuestra mente, como dice el Salmo 1, de día y de noche, meditar en su palabra, porque esa palabra es la que va a transformar nuestras vidas. Esa palabra es la que va a traer aún mayor fe. Esa palabra es la que quiere hablar específicamente a nuestro corazón y a nuestra situación. Amén. También veíamos que es importante caminar con hombres y mujeres de la fe. Amén. Y les decía que si no conocemos a alguna persona, que hay libros en los cuales Dios ha usado hombres y Dios ha usado mujeres de fe. Amén. Que han hecho grandes cosas, y que muchas veces a través de esos libros y de esos testimonios nuestra fe puede aumentar. Amén. Y nos quedamos, el punto número 7 de las 9 claves para incrementar nuestra fe, y es tener la actitud correcta en el desierto y en las pruebas. Amén. Una de las grandes preparaciones en nuestra vida se lleva a cabo en el desierto. El desierto y las pruebas producen fe en nuestra vida y purifican nuestra fe. Muchas veces podemos recibir palabras del Señor, pero muchas veces dentro de nosotros esas palabras pueden mezclarse con otras cosas, y en medio de las pruebas y en medio de las situaciones el Señor desea purificar nuestra fe. Cuando atravesamos por el desierto y aprendemos, por ejemplo, mansedumbre, ser manso es no ser menso, ¿sí? Mucha gente confunde la mansedumbre con ser menso. No, ¿sí? Mansedumbre es aceptar, amén, que todas las cosas son parte del Señor y que debemos aceptarlas con gozo. Una de las cosas que continuamente hizo el pueblo de Israel
cada vez que tenía una prueba en el desierto, lo primero que hacía era murmurar lo que salía de su boca. Y lo que salía de su boca, y lo hemos estado viendo, está conectado con lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces la incredulidad que salía, la queja que salía, ¿sí?, era resultado de que ellos no deseaban ser purificados y ser transformados en medio del desierto. La mansedumbre es la aceptación, amén, de todas las circunstancias con gozo, amén, y la mansedumbre prepara nuestro corazón para la fe, amén. Acuérdense que todas las cosas, según la palabra del Señor, ayudan a bien, amén. No dice que cuando entendamos todas las cosas, entonces van a ser para bien. Tenemos que aceptar lo que nos sucede en nuestras vidas, y tenemos que aceptar que es parte de la perfecta voluntad del Señor, amén. Y Dios en medio de esas circunstancias quiere purificar nuestra fe, amén. Muchas veces podemos rechazar lo que Dios tiene. Aún hay situaciones en las cuales es como si estuviéramos en una prisión. No estoy hablando de la prisión en lo físico, pero hay situaciones en las cuales sí nos sentimos que no podemos ni entrar ni salir, y Dios ha preparado ese tipo de situaciones para que nosotros podamos ser purificados de muchas cosas, amén. Hay un verso muy conocido en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, tal vez uno de los mejores versos que explican el porqué de las pruebas y el porqué del desierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. ¿Por qué el Señor permite pruebas? Estoy seguro que nadie dice: oh Señor, manda más pruebas. Tengo una prueba, tengo 2 pruebas, pero manda más. Amén. Pero dice la Biblia claramente que nos permite pasar por aflicción, nos permite pasar, amén, aún por hambre, amén, nos permite pasar por una serie de circunstancias para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Hace unas semanas, meditando acerca de las pruebas, amén, en mi mente venía la imagen de un maestro o de una maestra. Un maestro, una maestra básicamente hacen 2 cosas en el salón de clases. Número 1 es enseñar, explicar. Si los alumnos tienen dudas, por supuesto resolver esas dudas. Se tienen que ver ciertos temas, y hay un tiempo de enseñanza, hay un tiempo de preparación, ¿sí? Pero lo segundo que hace un maestro, hay un tiempo de prueba, ¿sí? Porque el maestro, su responsabilidad, ¿sí?, no es pasar a los alumnos nada más porque sí, sino el maestro tiene que comprobar que el alumno sabe lo que se le ha enseñado. Amén, ¿sí? En ese periodo de pruebas se tienen que dar exámenes. Hay maestros que dan examen cada semana, ¿sí? Hay maestros que dan a lo mejor un gran examen al final del mes, y hay diferentes exámenes durante el ciclo escolar. Y lo que nunca había visto hasta ese momento es que cuando el maestro, sí, en la primera etapa, cuando está enseñando, está explicando, está trayendo dudas, el maestro está hablando. Pero cuando viene el periodo de pruebas, el maestro casi por lo general permanece en silencio, ¿sí? Y el Señor, muchas veces en medio de las pruebas decimos: Señor, ¿dónde estás? Le voy a decir una cosa: el Señor está ahí, pero muchas veces permanece en silencio, porque como dice este verso, es para saber, número 1, lo que hay en tu corazón, pero número 2, ahí es donde viene la prueba, ¿sí? Ahí es donde tú vas a ver, ¿sí?, si pasas la prueba o truenas la prueba en el Señor, o la pasas o la truenas. Así es de sencillo. Amén. Dios desea, en medio de esa prueba, es como subirle la temperatura al horno, ¿sí?, sacar cosas que a lo mejor en otras circunstancias no saldrían. Amén. Dios diseña las pruebas de tal manera que en medio de esa prueba van a salir cosas, ¿sí?, que necesitan ser purificadas. Pero también no solamente van a salir cosas, sino también cuál va a ser
nuestra respuesta a los mandamientos del Señor. He estado estudiando en las últimas semanas acerca de Daniel. Si van a Daniel capítulo 1 rápidamente. Y Daniel tuvo que pasar por muchas pruebas. Amén. Porque una de las cosas que mucha gente piensa, ojalá pudiera evitar las pruebas, pero son necesarias para nuestra vida. Amén. Son parte, son requisito de nuestra preparación como pueblo del Señor. Daniel capítulo 1. Y dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hay una disposición en su corazón de Daniel de hacer lo correcto, de guardar los mandamientos del Señor. Amén. Y dice un poco más adelante, amén, y puso a Dios, a Daniel, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Si ustedes se fijan, Daniel primeramente propuso en su corazón cumplir con el mandamiento del Señor, y Daniel estaba en una prueba, ¿sí? O comía de la comida del rey o no la comía y la sustituía por otra cosa. Pero cuando Dios vio en el corazón de Daniel, sí, que él se había propuesto, entonces Dios vino y dio gracia y dio buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. El Señor le ayudó en medio de esa situación a hallar gracia, ¿sí?, para poder pasar la prueba. Amén. Sin la intervención de Dios, ¿sí? Porque acuérdense que Daniel y sus amigos habían sido fueron llevados cautivos por el pueblo de Babilonia. Ahí no era de que quieres hacerlo o no lo quieres hacer, ¿sí? Ahí era de dos sopas: o lo haces o si no lo haces, ¿sí? Pero Dios estaba derramando, ¿sí?, como dice aquí el verso 9, de su gracia y de su buena voluntad para que pudieran pasar la prueba. Y todos sabemos que pasaron la prueba. Y desde ahí, desde Daniel capítulo 1, lo que sucede en el capítulo 2, lo que sucede en el capítulo 3, lo que sucede más adelante, nos da la introducción o el fundamento de lo que Daniel iba a hacer en el futuro. Amén. Y lo quiero un poco conectar con Deuteronomio. Amén. El Señor estaba permitiendo estas pruebas para que Daniel y sus amigos pudieran cumplir con los mandamientos del Señor. Amén. Ahora, para cumplir con los mandamientos del Señor se requiere también de fe. Amén. Se requiere tomar la decisión de decir: Señor, creo, ¿sí? Esa es la condición de mi corazón, pero tú me vas a dar la fe para poder salir adelante. Porque muchas veces creemos que solamente la fe es para los milagros y para ciertas cosas, pero también la fe la necesitamos para atravesar el desierto y para atravesar las pruebas. Amén. Solos no lo podemos hacer. Amén. Y por eso quise dar el ejemplo de Daniel. Daniel propuso en su corazón, pero también el Señor trajo gracia y trajo buena voluntad. Amén. El Señor intervino en medio de esa situación. Amén. El profeta Jeremías describió este desierto espiritual. Es una tierra de desiertos, de fosos, de sombra de muerte, y es muy solitaria. Amén. Estamos dispuestos a atravesar este desierto para salir adornados, ¿sí?, con la fe. Esta fue la manera en que José llegó al trono. Él experimentó literalmente el foso, el desierto y la prisión. Estaba solo, estaba confundido, y fue en este bajo lugar y humilde donde Dios produjo la fe en la vida de José. Aún el Señor Jesús fue entrenado en el desierto, donde aprendió obediencia por lo que padeció. Amén. Uno de los personajes que más ha hablado a mi vida es el personaje de José. Y José fue un hombre extraordinario, porque tuvo que pasar por una serie de pruebas, y fueron muchos años de esas pruebas. Amén. Pero cuando él estuvo listo, amén, dice la Biblia que en la mañana él era un prisionero, y por la tarde, sí, cuando el Señor lo exaltó, era el primer ministro de todo Egipto. El Señor puede cambiar las circunstancias prácticamente de la noche a la mañana. Amén. Cuando el Señor
Entonces tenemos que entender también un tiempo para las pruebas. Las pruebas no son eternas. Amén. Las pruebas tienen un principio, tienen un fin, y hay un tiempo en el cual el Señor quiere traer esas pruebas. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando empezaron a vagar y vagar es que espiritualmente hay gente que, como no permite que el Señor desarrolle esa fe en su vida, lo único que van a ser vagabundos espirituales toda su vida. Amén. Van a empezar a repetir, porque vagar por el desierto es pasar por los mismos lugares, es pasar por las ciertas experiencias, se repiten una y otra vez, porque no ha habido una aprobación de parte del Señor. El Señor no quería que vagaran durante 40 años. Realmente el plan original del Señor era que estuvieran 2 años, eso fuera una preparación para poder entrar a la tierra prometida, pero ellos lo hicieron más largo. Amén. Y muchas veces, cuando no dejamos que el Señor produzca la fe en medio del desierto, nosotros vamos a alargar las cosas. Amén. A lo mejor nunca le ha pasado. Amén. Recuerdo hace muchos años, muchas veces Dios nos prueba en nuestros trabajos. ¿Quién ha experimentado pruebas en su trabajo? A veces usted no tiene el mejor jefe o la mejor jefa. A lo mejor muchas veces no son los mejores compañeros que están alrededor. Y recuerdo que hace muchos años estaba en un cierto trabajo donde tenía una presión tremenda. Sí, no tenía mucho de haber salido de la universidad y tenía que ser responsable de un montón de cosas. Y duré alrededor de 7, 8 meses en ese trabajo, hasta que un día, después de pensarlo el fin de semana, lo pensé el viernes, el sábado, el domingo, el lunes llegué con mi jefe y le dije: hasta aquí, renuncio. El jefe no me dijo nada. Y durante 10 meses estuve buscando trabajo y 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 buscando trabajo, y no hallé ni un solo trabajo. Amén. Antes de que finalizaran esos 10 meses, fui nuevamente con mi ex jefe, ¿sí? Pero no fui a pedirle trabajo, sino fui a preguntarle algo, ¿sí? Porque él tiene cierta especialidad, y simplemente le fui a consultar, a hacerle una pregunta, ¿sí? Y en medio de esa entrevista que tuve con él, me vuelve a ofrecer trabajo. Y yo dije: Señor, ¿sí? Hace 10 meses yo no quería estar, ¿sí? Por eso renuncié. Y Señor, esta persona me está ofreciendo nuevamente trabajo y llevo 10 meses y no encuentro nada, ¿sí? Y el Señor me dijo: es porque te saliste antes de tiempo. Amén. No aceptaste la prueba. En ese tiempo todavía no nos casábamos y necesitaba dinero porque se necesita dinero para casarse. Le voy a decir una cosa, algo que sucedió, porque era un jefe muy difícil, ¿sí? Es que al segundo mes, esto es un milagro, ¿sí? Al segundo mes de estar en ese trabajo, estábamos bajo las presiones, etcétera, nos duplicó el salario, cosa que yo sepa hasta ese punto en esa compañía nunca había sucedido. Y eso fue lo que el Señor me permitió tener como sueldo y ahorrar para poderme casar. Y vi la mano de Dios, aunque no fue fácil. Amén. Entonces, a veces nos salimos de las pruebas antes de que las pruebas hagan su labor en medio de nosotros. ¿Me explico? Ahora, hay otras situaciones en las cuales ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo, ¿sí? Y nosotros estamos como chivos, ¿verdad? Pateando el corral. ¿Alguna vez usted ha estado como chivo pateando el corral? Y le ruegas al Señor y le suplicas al Señor, pero todo tiene un principio, todo tiene un fin. Amén. Acuérdense que el Señor, en medio de tentaciones y pruebas, también tiene una salida. Porque si no hubieran salidas, mi hermano, ninguno de nosotros aguantaríamos. Imagínate que el Señor te dijera: ¿sabes que vas a tener una prueba de aquí hasta que te mueras? Pues te mueres antes, ¿no? ¿Sí? Así como en lo natural el maestro, ¿sí?, le dice al alumno: estudien, y en este día, sea el viernes o el lunes o el día que haya de terminar el maestro, es cuando va a venir la prueba, pero la prueba tiene un principio y la prueba tiene un final. Amén. Yo sé, hay alumnos que no estudian, ¿verdad?, pero actúan muy cristianamente. Señor, no estudié nada, pero que tu sabiduría venga en este momento y que pueda responder todos los... No, así no sucede. Amén. Tampoco así sucede en lo espiritual. Amén. Esas pruebas
Tenemos que pasarlas. El Señor antes de esas pruebas nos ha hablado, nos ha enseñado. Amén. Ha hablado a nuestras vidas. Amén. Y en medio de esa prueba muchas veces permanece en silencio porque Él desea, ¿sí?, que podamos pasar las pruebas. Él desea que podamos ver, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Amén. Y Él desea que nosotros podamos descubrir lo que hay en medio de nuestro corazón. Amén. Entonces, si usted quiere tener una gran fe, a lo mejor dice: hermano, yo quiero la mayor fe del mundo, va a tener que atravesar grandes valles y grandes pruebas. Amén. Esta es la razón por la cual poca gente tiene tan grande fe. Amén. La palabra de Dios dice: compra la verdad y no la vendas. Amén. No está hablando de dinero, sino que hay ciertas verdades, y una de ellas es la fe, que se requiere de un alto precio. Y no es un alto precio en lo material, sino es un alto precio en lo espiritual. Amén. Porque entre más el Señor quiera usarte a través de su fe, más vas a tener que estar purificado por el Señor. Amén. El Señor desea quitar todas esas cosas que todavía están en medio de nosotros. Amén. Hay un principio que no cambia en las Escrituras, que siempre que Dios quiere hacer algo significativo en la vida de una persona, primero lo lleva a la esterilidad y lo reduce a casi nada. ¿Alguna vez han pasado por periodos de esterilidad? El Señor te promete, por ejemplo: yo te voy a prosperar en lo económico, y lo primero que pasa es que empiezas a perderlo. Es más, pierdes hasta los calcetines, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Yo he pasado por muchas. Digo, ya cuando uno pierde todo por primera vez, ya la segunda vez no es tan difícil, ¿verdad? Le voy a decir una cosa: hay gente que evita, ¿sí?, como dicen por ahí, parar de sufrir, ¿verdad? No es posible parar de sufrir, ¿sí? Eso es algo muy carnal. La carne no quiere pasar por ese tipo de circunstancias. La carne, nuestra carne, nosotros no queremos pasar, pero son necesarias. Amén. Y vuelvo a repetir lo que decía, lo que estaba diciendo estos días. El Señor les prometió una tierra que fluía leche y miel, y lo primero que ven es un desierto, que no hay agua, no hay comida, no hay absolutamente nada. Amén. Dios no es un Dios de contradicciones. Dios es un Dios que quiere y requiere que nosotros pasemos por un proceso, amén, para que nosotros podamos ser purificados. Amén. Porque a veces también el Señor quiere pasarnos por esto, porque nuestro orgullo tiene que venirse para abajo. Amén. Hay gente que dice: no, yo no soy orgulloso, hermana. No, todos tenemos orgullo. Unos más, otros menos, uno en medio, pero todos tenemos orgullo, y ese orgullo tiene que morir en el desierto. Es algo muy común que los ministros busquen lo suyo, ¿sí?, que quieran la gloria y la fama para sí mismos. Yo sé, eso en Guatemala no sucede, pero en Estados Unidos sucede, y sucede muy seguido. Y hay historias bien tristes. Hace un tiempecito, y hace no mucho, había una gran iglesia en el estado de Washington, en Seattle, y había crecido tanto que no solamente era una iglesia, eran 15 iglesias, era la iglesia principal, y eran 14 satélites por toda la ciudad de Seattle, en Washington. Pero porque el pastor, sí, y no cayó en adulterio el pastor, sí, pero fueron otra serie de cosas, porque el pastor no quiso ser purificado por el Señor, y porque el pastor creyó que estaba por encima de los demás. Lo triste fue que no solamente cerraron, él tuvo que salir del ministerio, sino que también todas estas iglesias, las 15 iglesias, tuvieron que cerrar sus puertas. Desgraciadamente, amén, hay muchas personas que llegan al ministerio sin una preparación. Amén. Y es muy común entre pastores compararse los unos con los. Desgraciadamente, yo sé que no es en todos los casos, pero desgraciadamente tú conoces a un pastor y lo primero que te pregunta: ¿cuántas personas tienes? Si tienes 20, 200 o 2000, ¿eso qué? O sea, eso no significa absolutamente nada, pero muchas veces es la carne hablando, ¿sí? Es la carne manifestándose. Amén. Y muchas veces
No somos capaces de pasar por periodos de esterilidad. Y en la esterilidad espiritual, mis hermanos, no sucede absolutamente nada. No crece absolutamente nada, ¿sí? Y aparentemente pareciera ser de esa manera, pero hay algo en nuestro interior que está creciendo. Amén. No he conocido un pastor hasta el día de hoy que alguna vez en medio de su ministerio no haya querido aventar la toalla, ¿sí? O sea, renunciar, ¿sí? Yo lo quise hacer hace muchos años. Pero le voy a decir qué fue lo que me mantuvo. Por eso a veces hablo mucho acerca de las promesas de Dios, porque eso fue lo que me mantuvo. Todo lo que el Señor, hasta ese punto, y estoy hablando de hace muchos años atrás, había hablado a mi vida. Yo sabía que si renunciaba, que aventaba todo, ¿sí? Porque es muy fácil aventar todo, ¿sí? Pero yo sabía que si yo renunciaba, que aventaba todo, nunca iba a ver las promesas de Dios cumplirse en mi vida. Que siempre iba a estar en mi mente, en mi corazón, si yo hubiera seguido, ¿sí? Y hubiera dejado que el Señor hiciera su obra en mí, entonces hubiera visto los resultados. Amén. Humanamente hablando, queremos las cosas así. Queremos las cosas rápidas, ¿sí? Instantáneas. Pero en la fe las cosas no son instantáneas, son progresivas. Y en medio de esa progresión el Señor nos tiene que limpiar de muchas cosas. Y una de las mejores maneras de limpiarnos es cuando no sucede nada. Esterilidad, amén. Yo sé que usted no está diciendo amén, aleluya, Señor, hazme estéril el día de hoy. No, pero es necesario, amén. Porque si no hay esterilidad, el día de mañana las dificultades, las presiones, amén, no vas a poderlas pasar. Pero si has pasado por esterilidad y sabes lo que Dios puede hacer y te has sacado de ese proceso, después en las presiones, en las cosas, vas a poder salir adelante. Porque el Señor, ¿sí? El Señor te ayudó en casos anteriores, amén. Acuérdense que también nosotros no somos la fuente de los milagros y de las cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces hay gente que recibe el don de fe y usa el don de fe para sus propios beneficios, ¿sí? Por eso desgraciadamente la televisión cristiana no es buena. Yo hace muchos años, estoy hablando más de 10 años, mi esposa y yo, bien entusiasmados, dijimos, ahora tenemos la televisión cristiana, vamos a ser bendecidos por la televisión cristiana. Dios mío santo. Tuvimos que cancelar la suscripción 1 año y medio después o algo así. Porque la televisión cristiana no es mala, es malísima. Pero no solamente es malísima, sino es totalmente comercial. Sale alguien y te vende este producto, y sale otra persona y te vende la cosa, y este te sale y te vende las oraciones, y te vende esto, y te vende aquí, y te vende allá, ¿sí? El pueblo del Señor tiene que ser limpiado de todas este tipo de cosas, amén. Hay pocos hombres, ¿sí?, que realmente usan el don de la fe junto con el fruto de la fe. O sea, hombres que han recibido un don de parte del Señor, pero que tienen el carácter, ¿sí?, para hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Esto es muy importante. Lo veíamos el día de ayer en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos esto, no hicimos aquello. Está hablando de los dones. ¿Y qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que tenían el don o los dones, pero no tenían el carácter, ¿sí? Y estoy seguro que usaron esos dones no adecuadamente, sino lo usaron para ellos mismos. Y como resultado el juicio final del Señor, yo no los conozco. Apartaos de mí. Dice la Biblia, muchos me dirán. No dice, son unos cuantos ahí en medio del cuerpo del Señor. Muchos me dirán en aquel día. Amén. Por eso, aunque no digamos amén a las pruebas o a las circunstancias, es necesario, porque necesita ser formado ese carácter en nosotros. Amén. Aún muchas veces, si ustedes leen gente que ha sido usado, por ejemplo, en la sanidad, ¿sí? Usualmente ellos mismos o ellas mismas han tenido que sufrir enfermedades físicas. Inclusive el apóstol Pablo tenía, lo que dice la palabra del Señor, un aguijón en la carne para que no se exaltara desmedidamente. Amén. Aquí estaba este hombre que era usado por Dios para sanar casi cualquier enfermedad, y sin embargo él no pudo ser sanado. Amén. Esta fue una tremenda humillación para Pablo, pero es la manera en que Dios
obra. Era para mantener a Pablo humilde, para mantener a Pablo en su posición. Y si Pablo necesitaba eso, mis hermanos, no hay ninguno aquí como el apóstol Pablo. Sí, estoy seguro de eso. Ni yo tampoco. Amén. Si Pablo lo necesitó, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? No me vaya a decir el aguijón de la carne es mi esposa o es mi esposo. No, no estoy hablando de eso. Amén. Hace una pregunta el libro: ¿permitiría usted que Dios lo redujera a nada y lo llevara a través del desierto para luego poder ministrar en verdadera fe? No es un camino fácil, es un camino muy difícil. Amén. Por eso vuelvo a repetir, solamente hay pocos hombres y mujeres que son grandes en fe, porque es pasar. Si ustedes leen la biografía, hay muchas personas que han tenido que pasar por muchas circunstancias para poder llegar al punto de ser usados por el Señor como son usados. Amén. Si vamos a ser usados en el área de provisión, primero vamos a experimentar muchas pruebas financieras hasta que Dios esté seguro que puede confiarnos sus recursos. Si no hemos experimentado el desierto en el área de las finanzas y Dios nos bendice con grandes cantidades de dinero, usaremos ese dinero para nuestros propios deseos. ¿Sí? Cuando un líder aparece en la televisión pidiendo un jet de $65 millones y que necesita 200,000 personas de $300 cada una, tiene que estar verdaderamente loco, pero no solamente verdaderamente loco, tiene que estar verdaderamente lleno de sí mismo. ¿Sí? No necesitas un jet para ir a predicar. Porque el nene necesita ir a predicar a África o Asia, donde vaya, en un jet último modelo. ¿Sí? Es como si tienes un niño de 2 años pidiéndote una motocicleta. Como papá no se la vas a dar o se la vas a dar. No, primero no se puede subir, pero si se llega a subir se va a matar. ¿Sí? Pero desgraciadamente el día de hoy, ¿sí? Y desgraciadamente a veces lo que sucede en Estados Unidos, todo el mundo lo quiere copiar. Pero si el original no es bueno, pues las copias menos van a ser buenas. Mejor copie el diseño original del Señor. De veras, porque hay gente que, papi, ¿sí? No le dicen al Señor Padre, sino es papi, ¿no? Así muy cool, ¿verdad? Papi, necesito un jet o necesito un carro nuevo para ir a predicarle a los pobres. No necesitas eso. Amén. No estoy diciendo que el Señor nos pueda proveer de las necesidades. Amén. Amén. Por una cosa son necesidades y otra cosa son payasadas, ¿verdad? Amén. Y desgraciadamente mucho de lo que se predica en la fe son payasadas. Yo impuse manos sobre una casa de $4 millones. No necesitas una casa de $4 millones. Sí, necesitas un techo, necesitas una puerta, necesitas recámara. Sí, alabado sea el Señor, todos necesitamos un lugar. Amén. Pero pon tus piecitos en el suelo. El Señor no cumple caprichos. Amén. Aunque hay muchos caprichudos y caprichudas. Amén. Mucha de esta gente no ha pasado por un verdadero desierto. Amén. Cuando Dios nos lleva a través del desierto y a través de pruebas, comenzamos a confiar en Él y su fe es producida en nuestra vida. Amén. Muchas veces nos lleva por el desierto, se agotan todo para que no sigamos viendo a nuestro nivel, sino empecemos a ver hacia arriba. Amén. El Señor desea que nosotros podamos depender de Él. Amén. Tendemos a pensar que la fe se desarrolla en tiempos de bendición y de abundancia, pero no es así. La fe se produce en el desierto. Dios también nos lleva de prueba en prueba. Y para desarrollar nuestra fe, Él comienza con pruebas pequeñas. Luego, para que tengamos necesidad de más fe, Él aumenta las presiones y las pruebas. No existen atajos para una gran fe. Ahora también es muy importante entender que algunos tienen fe para sanidad, amén. Otros tienen fe para finanzas, otros tienen fe para otras cosas. Romanos capítulo 12, si ustedes van a sus Biblias, Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Pero dice la palabra del Señor que los dones son según la gracia que nos es dada. Amén. Hay muchos dones, hay 9 dones, y no necesariamente, ¿sí?, vamos a recibir los 9. Si esa es la voluntad del Señor, así va a ser, y va a ser en el tiempo del Señor. Pero lo decía el día de ayer y lo vuelvo a repetir, tenemos que saber con claridad quiénes somos en el Señor, y así con esa misma claridad también tenemos que saber quiénes no somos en el Señor. ¿A quién nos ha llamado el Señor? Y a qué el Señor no nos ha llamado, porque podemos entrar en áreas, a lo mejor el Señor nos usa en cierta área, y a lo mejor creemos que porque en esa área Dios, el Señor nos está utilizando, el Señor nos puede utilizar en otras. Tenemos que preguntarle al Señor, amén. Y vuelvo a repetir, no somos todólogos, amén. Dependemos del Señor, y hay áreas específicas en las cuales el Señor nos ha dado esa gracia y nos ha dado esos dones para poder hacer su voluntad y su ministerio. Amén. Nuestra vía de fe depende del ministerio particular en que Dios quiera usarnos. Hay una esfera de fe distinta para enseñar que para profetizar. Amén. Le voy a decir una cosa, a mí me encantan los niños, ¿sí? Pero si usted me pone a darle clase a los niños, me vuelvo loco. No va por ahí la cosa, ¿sí? Y vuelvo a repetir, me gustan los niños, sí. Y hay niños chiquitos, medianos y grandotes, son muy lindos. Amén. Y me encanta llegar a la iglesia y verlos jugando y conviviendo, etcétera, etcétera. Pero una cosa es verlos así, otra cosa es tratar de darle clase. Yo admiro a las maestras, ¿sí? Hay unas maestras tan buenas que en las primeras 2, 3 palabras, ¿sí?, que están dentro de un salón, los niños saben perfectamente quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad, ¿sí? Porque tú puedes perder el control de un salón de clases de niños en 3 minutos, 4 minutos, ¿sí? Si ven que el maestro o la maestra, esos niños y esas niñas saben perfectamente, pero también depende del don de enseñanza. Amén. Por eso dice este libro, amén, hay una esfera de fe distinta para enseñar que para profetizar. Debemos de ver que la fe tiene diferentes segmentos o compartimientos, o pudiera añadir especialidades. Amén. De acuerdo al aspecto particular de la fe en el que Dios quiere usarnos, así también son las pruebas que tenemos que atravesar a fin de prepararnos para ese ministerio. Hay veces que las pruebas también pueden ser tan distintas la una de la otra, ¿sí? A lo mejor hay cosas que una persona pasa que nosotros no pasamos, pero viceversa, a lo mejor hay cosas que nosotros pasamos, ¿sí?, que esa persona no pasa. Porque a veces nuestra tendencia es compararnos con los demás, ¿verdad? Señor, ¿por qué yo sí estoy pasando y por qué ella no está pasando, ¿verdad? O esa persona. O solamente me ha pasado a mí, ¿sí? Y a veces, pero si tú supieras, Señor, no, Dios sabe. Pero el Señor ha diseñado ciertas cosas, porque esas pruebas van a producir ciertas cosas en tu vida, amén. Tenemos que tener también fe para predicar, amén. He conocido muchos pastores, muchos líderes, que una de las cosas que tuvieron que vencer era el miedo a presentarse delante de una serie de gente. ¿Sí? He conocido muchos pastores que dicen que o tartamudeaban, ¿sí?, o llegaban al frente y de repente se les borraba todo, ¿sí? Se necesita fe para pararse, ¿sí?, para ser ungido por el Señor y para predicar la palabra que el Señor nos ha puesto. O sea, no es algo humano, no dependemos, ¿sí?, de nuestra capacidad, dependemos del Señor, dependemos de su fe, dependemos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, amén. De acuerdo a nuestro mensaje y de acuerdo a nuestra visión, las visiones también son diferentes, ¿sí? Nuestro mensaje, el Señor da ciertas cosas a ciertas personas. Vuelvo a repetir, hay gente que es muy buena, por ejemplo, para enseñar para la familia. Hay gente que es muy buena para enseñar para los jóvenes. Hay gente que es muy buena en el evangelismo. El Señor da diferentes ministerios, amén, y diferentes visiones, y de acuerdo a ese mensaje y esas visiones, el Señor va a desarrollar nuestras pruebas. Solo podemos predicar lo que somos, lo que es real
en nosotros. Por eso a veces tenemos que pasar por una serie de cosas para después poderlas compartir, para que se hagan vida, no solamente nosotros, sino las personas que están recibiendo. Amén. No podemos predicar teoría. Miren, yo pienso o yo creo que puede ser así allá, si no hay una experiencia que respalde. Amén. Y hay veces que tenemos que pasar por muchas experiencias. Y le dice, Señor, ya que pare el aguacero, ¿no? Ya ha sido una y otra y otra y otra y otra, Señor, ya párale. Pero es la preparación que el Señor está tomando, porque el día de mañana todas esas cosas te van a servir para decirle a otra gente que van a pasar por situaciones similares. Mira, el Señor hizo esto. Mira, el Señor respondió de esta manera. Amén. Es por experiencia, y ahí es también donde el Señor desarrolla nuestra fe. Amén. No podemos predicar verdades sobre el consuelo a menos que primero hayamos sido confortados por Dios en nuestros pesares. Nuestras pruebas dependen de nuestro llamamiento. Meditemos siempre en la fe que va en aumento y revisemos las claves e impedimentos para esa fe. Mientras buscamos al Señor para aumentar nuestra fe y mientras aplicamos estas claves, Dios va a impartir y desea impartir fe. Amén. Siguiendo adelante con este hermoso libro, en el capítulo 6 se nos habla de la prueba de la fe. Empezamos a ver algo de esto. Amén. Si vamos y abrimos nuestra Biblia en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo salga bien. ¿No, verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usualmente no es una prueba, sino son diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí vemos que cuando el Señor prueba nuestra fe, está generando paciencia. Y después dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Un ingrediente en nuestra vida espiritual es desarrollar la paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios paciente. Hay gente que tiene esta imagen de que el Señor está en su trono, ¿verdad? Está con sus manos y tiene unos rayos aquí en sus manos y de repente va a hacer esto y ¡fum!, ¿verdad? Y va a fulminar a alguien. Pero Dios es un Dios amplio en misericordia, es amplio en bondad, es grandemente paciente. Y el Señor desea lo mismo con cada uno de nosotros. Amén. Una vez una hermana me decía hace muchos años que una vez esta hermana en su desesperación por recibir más del Señor le dijo: Señor, ¿por qué? Dice, no me cambias de un solo. ¿Sí? Tú puedes cambiarme, ¿sí? Tú puedes quitar todo aquello que está mal, tú puedes hacerlo de un día para otro. Y dice que el Señor le respondió: sí lo puedo hacer. Dice, pero tú, si yo lo hago, tú nunca tendrías ni misericordia ni paciencia con otras personas. Amén. ¿Por qué? Porque si el Señor fuera así, y a lo mejor lo resistimos, creo yo que en el mundo solamente pocas personas resistirían un cambio así. Amén. Lo mismo quisiéramos con los demás. El Señor desea que nosotros seamos pacientes. Amén. No podemos decirle: Señor, dame paciencia y dámela en este momento. Así no funciona. Amén. Funciona a través de que nuestra fe sea probada. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. También en las pruebas de nuestra fe, nuestro corazón se va a ablandar.
porque todos tenemos un corazón de piedra, ¿sí? Y la licuadora celestial para romper con esa piedra son las pruebas. Amén. Después de una serie de pruebas vamos a empezarnos a ablandar. Yo sé que hay gente que quiere seguirse endureciendo, pero tiene que llegar un momento en que tenemos que empezar a ablandarnos. Amén. Un pastor decía hace muchos años, que después de una prueba tú te puedes convertir en un huevo o en una papa. Si tú pasas por el fuego al huevo, se endurece. Pero si tú pasas por el fuego a la papa, se ablanda. Tú decides, o eres huevo o eres papa. No estoy poniendo apodos a nadie, es un ejemplo. ¿Sí? O te endureces o te ablandas. Amén. Y acuérdense que cuando nos endurecemos, nos amargamos, ¿sí? Y la amargura que empieza a salir por una boca, muy pronto está en muchas otras bocas. Amén. Cuando nos amargamos es porque nos hemos endurecido, y nos hemos endurecido porque hemos rechazado las pruebas del Señor. Por eso la mansedumbre es clave, porque la mansedumbre es aceptar. Señor, me está lloviendo sobre mojado, sí, pero es aceptar que el Señor te está permitiendo eso porque hay un plan y hay un propósito. Amén. Vuelvo a repetir, si el Señor quisiera destruirnos ya lo hubiera hecho, pero el Señor, en medio de su misericordia y en medio de su sabiduría, el Señor desea que nosotros podamos experimentar ciertas cosas para poder ser transformados. Amén. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces en medio de una prueba a lo mejor la intensidad va a crecer. Y a lo mejor tú le dices al Señor, Señor, yo ya no puedo más, pero el Señor sabe que todavía puedes un poquito más. ¿Sí? El Señor no se le va a pasar la mano y te va a destruir, no. Pero muchas veces cuando en una prueba la intensidad empieza a crecer, ¿le ha pasado? No se ponen las cosas color rojo como hormigas, sino se ponen no negras, sino se ponen insalvables. Pero el Señor sabe, el Señor está controlando la temperatura y está controlando las cosas de esa prueba, porque sabe, amén, el Señor, amén, que eso necesitamos, amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, y como decía, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la razón principal por la que el Señor prueba nuestra fe? Esto es muy importante y se nos puede quedar esto para entender muchas cosas. La razón principal por la que el Señor prueba nuestra fe es limpiarnos de la fortaleza humana. Amén. Seguimos dependiendo de nosotros, seguimos dependiendo de nuestras fuerzas, seguimos dependiendo de nuestras capacidades. Y en las pruebas todo eso, ¿sí?, va a empezar a desaparecer para que empecemos a confiar en el Señor. Por ejemplo, hablando de los ídolos, ¿sí? No voy a hablar de los ídolos que son una imagen, que son un pedazo de madera. No, los ídolos en el corazón, porque hay ídolos en el corazón. La Biblia dice que los dos principales mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Cuando nosotros en nuestro corazón tenemos algo o tenemos alguien que es el número uno, pero que no es Dios, automáticamente eso es un ídolo. Amén.
Cuando tenemos ídolos en nuestro corazón, todos los ídolos han sido llamados a ser destruidos. Se van a hacer pedacitos. Y hay veces que en medio de las pruebas nuestros ídolos van a empezar a ser destruidos. Amén. Usualmente la manera natural cuando estamos en medio de una prueba, le empezamos a decir a toda la gente: ora por mí. Empezamos a contarle a la gente qué es lo que está pasando. A lo mejor no le contamos a nadie, sino nos vamos y nos metemos en nuestra cueva, ¿verdad? Y empezamos a pensar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y empezamos a recurrir a todas estas personas o situaciones, y casi por lo general se nos olvida que a quien tenemos que primero recurrir es al Señor. Eso también significa nuestra propia fortaleza, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los hombres, hay libros que lo mencionan de esa manera, nos metemos en nuestra cueva, ¿sí? Cuando su esposo está callado y no quiere hablar con usted, hermana, usted ya sabe por dónde va la cosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando lo ve usted no alegre, sino lo ve así con la frente fruncida, ¿verdad? Yo ahorita no tengo tiempo, tengo que salir a dar una vuelta, ¿verdad? Está pensando. Ese hombre está pensando y está pensando y está pensando y está pensando. Pero muchas veces en medio de ese pensamiento no estamos preguntando al Señor. Muchas veces los hombres empezamos a depender de nuestra fortaleza. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o puedo hablarle aquí, o puedo a fulano, a tetano, a mengano. Amén. Y muchas veces no recurrimos al quien tiene la respuesta. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Dice el verso 8: porque hermanos, no queremos, y este es Pablo, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si ustedes quieren ver a un hombre que tuvo que pasar por pruebas, ¡wow!, ¿sí? Ese es el apóstol Pablo. Amén. Tiene una lista completa en la palabra del Señor de todo lo que tuvo que pasar. En esta circunstancia, dice que de tal modo perdieron la esperanza de conservar la vida y que fueron abrumados más allá de sus propias fuerzas. Pero dice el verso 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aún el apóstol Pablo en esta ocasión tuvo que ser reducido. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que él pensó que ahí se acababa todo. Amén. Pero dice la Biblia que este fue el motivo, amén, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Amén. Yo sé, nadie está diciendo amén, gloria a Dios, yo quiero eso, Señor. Aumenta la presión, Señor. No. Todavía falta más, Señor. Dale, tú dale, Señor. Una de las cosas más difíciles en esta vida es dejar de confiar en nosotros mismos. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado por alguien que confiaba? Todos, ¿verdad? Pero ¿por qué fue traicionado? La traición es parte de la vida cristiana. Y le voy a decir por qué usted ha sido traicionado, ¿sí? Porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre y no ponemos la mirada en el Señor. Y el hombre puede fallar, la mujer puede fallar, amén. Eso no quiere decir que usted se vuelva, no, ya no voy a confiar en nadie, se va a ir usted en un monte a vivir solo, ¿sí? Y no quiere ver absolutamente a nadie, ahí va a construir su casa y va a permanecer solo por toda la vida. No estoy hablando de eso, pero nuestra confianza tiene que ser siempre en el Señor, amén. Pero muchas veces para que nuestra confianza esté en el Señor o para que nuestra perspectiva cambie, el Señor tiene que empezar a destruir los ídolos. Y hace polvito el primer ídolo, y hace polvo el segundo ídolo, y hace el tercer ídolo hace polvo. ¿Para qué? Para que después de que todos los ídolos, entonces puedas ver al Señor. En este caso dice que no había ya más por hacer. Amén. A veces luchamos por hacer.
Pero dice la Biblia aquí que fue con el objetivo para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando dice resucita a los muertos, él pensó, estoy seguro, que él pensó que iba a morir, pero que el Señor lo podía resucitar. Amén. Todas estas cosas les ocurrieron con el propósito de que confiaran en la fortaleza del Señor y no en la de ellos. Amén. Esto es muy importante, la fortaleza es como un manto. Hay ciertas traducciones que hablan de poder como si fuera un manto. Un manto es como el saco que traigo puesto. Tú puedes sentir la del Señor. Amén. Mi esposa tiene un testimonio muy tremendo, porque yo nunca he sentido lo que ella ha sentido. Hace unos meses tuvo que pasar por una prueba muy difícil, sumamente difícil, y tuvo que hacer un viaje junto con su hermana, y ella le estaba pidiendo al Señor: Señor, ve conmigo, ve conmigo. Yo no pude ir, tenía yo que atender a mi hijo, no podía, estaba haciendo ciertas cosas, tenía que ella ir. Y ella le comenzó a pedir al Señor: Señor, está tú conmigo, está tú conmigo. Y dice que literalmente, y no la pasa, esta no es la primera vez que le ha pasado, pero esta es la única vez que le ha pasado de esta manera. Dice que literalmente hay veces que ella siente la mano del Señor aquí, como si yo pusiera la mano en la frente de alguien. Dice que ella lo ha sentido en diferentes ocasiones, pero no permanentemente. En este viaje, dice, desde que empecé el viaje hasta que llegué de regreso, la mano del Señor estuvo conmigo 24 horas y todos los días que estuve en este viaje. La fortaleza del Señor. Amén. Muchas veces la fortaleza del Señor es como un manto, es algo que se puede recibir, es algo que se siente. Si no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de algo real. Amén. Y el Señor, en medio de esas pruebas, quiere que experimentemos su fortaleza. O sea, no quiere solamente que dejemos de confiar en nosotros mismos y en otros, sino que también quiere que nosotros experimentemos su fortaleza. Amén. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estoy seguro que si le pregunto: hermano, hermana, ¿quieres experimentar la fortaleza del Señor? Dice que mi poder se perfecciona. Entre más débiles somos, más poder podemos experimentar. Amén. Porque todo es para que nosotros aprendamos a depender de Él. Por eso dice más adelante: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose. Esta es una de esas palabras, reposar. ¿Sí? Es como un manto o como una tienda. ¿Sí? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice: más bien me gloriaré en mis debilidades, porque entonces el manto del poder del Señor, amén, va a estar en mi vida. Amén. En Génesis 32:24 Génesis 32. Todos sabemos la historia de Jacob, que lucha con el ángel. Y dice el verso 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar del arroyo a ellos de todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El valle de Jaboc significa el valle en donde nos vaciamos. Amén. Jacob en esta experiencia estaba desesperado. No estaba necesitado, estaba desesperado, ¿sí?,
para que el Señor lo bendijera. Pero en medio de este valle, esta palabra que significa vaciarse, se tuvo que vaciar o debilitar de toda su fortaleza, para después poderse tomar y luchar con ese ángel que realmente era el Señor. Amén. Y en este proceso, amén, el Señor cambió el carácter de Jacob. Amén. Cuando ese toque vino, sí, sobre su muslo. Después de esto, Jacob siempre tuvo que apoyarse en el Señor. Es más, fue cambiado su nombre. Amén. Y Dios desea que nos vaciemos, ¿sí? Que nos debilitemos de tal manera que entonces aprendamos, ¿sí?, a confiar y a depender y apoyarnos del Señor en todo. Amén. Mediante este proceso la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El Señor quiere destruir el orgullo de confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Él. El deseo de Dios es que su pueblo dependa solamente de Él, porque Él es el todo suficiente. Amén. Si nosotros vamos más adelante a Génesis 40, dice la Biblia que José, estando en la cárcel, interpreta dos sueños: el sueño del panadero y el sueño del copero. Y dice en el verso 13, verso 12, y le dijo José, esta es su interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa, está hablando del copero, a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Y después dice el verso 14 de José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Manito, échame una mano, manito. Mira, te acabo de interpretar el sueño. Mira, estoy aquí en la cárcel. Mira, estoy sufriendo. Mira, estoy aquí injustamente. Dice la Biblia, después de estas 2 interpretaciones, que el copero, porque el panadero, ¿sí?, se olvidó de José. ¿Por qué? Porque todavía seguía dependiendo de alguna manera de que alguien más que Dios lo pudiera sacar de esa situación. Amén. ¿Alguna vez hemos ido con gente y por favor ayúdame, y por favor ayúdame, y se te cierran las puertas? Es tu cuate, es tu hermano, es tu hermana, es tu gran, creciste con esa persona y todo, y cuando más lo necesitas, es cuando no te responde. ¿Verdad que sí? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Porque seguimos dependiendo. Amén. Y porque el Señor todavía nos tiene que vaciar, ¿sí? Si ese copero no se olvidó de José nada más porque sí, porque es que no era el tiempo. Todo tuvieron que pasar 2 años. En esos 2 años no sabemos nada hasta que entonces, amén, José interpreta el sueño de Faraón, ¿sí?, y es levantado. Todavía no era el tiempo, ¿sí?, de que José fuera levantado. Pero aún José tenía todavía eso dentro de sí, decir, bueno, a lo mejor alguien me puede echar la mano. Y se lo digo de esa manera porque nosotros los hispanos somos de, a ver, hermanito, échame la mano. El que te puede echar la mano más grande que yo conozco es el Señor. Amén. José les rogó que intercedieran a su favor ante Faraón. En este punto José aún tenía algo de confianza en sí mismo. La confianza de José no estaba 100% en el Señor. Él estaba confiando parcialmente en que su habilidad para interpretar los sueños le traería la libertad, y Dios quería tratar con esa área de su vida. El Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105, verso 19. Dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó.
La palabra de Dios que le había dado a José fue probada hasta que la hora en que se cumplió. Amén. Hay una hora de prueba, ¿sí? Hay un tiempo de prueba, pero también hay un cumplimiento de esa prueba. Amén. El cumplimiento que es salir de esa prueba y ser, como en el caso de José, exaltado por el Señor. Amén. Algunos de los maestros de Sion lo dicen de esta manera: el camino hacia arriba primero es hacia abajo. ¿Verdad que sí? Y a veces no es abajo, sino es bien abajo. Es nivel subterráneo, ¿verdad? ¿Sí? Pero muchas veces entre más bajo está la cosa, tienes que tener confianza que es más arriba donde el Señor te quiere poner. Amén. Yo sé, no es una doctrina fácil, no es una enseñanza fácil, porque nadie dice en su propia carne: sí, Señor, vamos para abajo. No, nuestra carne quiere ir para arriba. Amén. Pero el Señor en su misericordia lo permite para que dependamos de Él. Amén. También a veces tratamos de imaginarnos cómo van a terminar nuestras pruebas y nos confundimos cuando no ocurre de esa manera. ¿Le ha pasado? Usted ya tiene todo un guión escrito en su cabeza de cómo va a salir usted de la prueba. Va a pasar esto, va a pasar aquí, va a pasar allá, ¿verdad? Usualmente nunca pasa nada de eso. Y cuando no pasa, te frustras, ¿sí? Y cuando no pasa, amén, te confundes, nos sentimos desechados y olvidados, pero es Dios quien está destruyendo todas las otras formas de liberación, porque muchas veces también en nosotros nos imaginamos cómo vamos a salir. Es como si le dijéramos al Señor: mira, Señor, mi opción es la mejor. Ni es más, ya lo planeé, estuve toda la noche planeándolo y así va, mira, 1, 2, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8. Si así le haces, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. No, así no sucede. Amén. El Señor nos va a liberar en su tiempo y conforme a su plan. Amén. Hay gente que le presenta planes delante del Señor: mira, Señor, quiero hacer esto. No. La mejor forma de saber, sí, los planes del Señor es que tienes que hacer a un lado todos esos planes. Amén. Y entonces venir con las manos vacías y decir: Señor, lo que tú quieres que yo haga, amén, entonces, Señor, muéstramelo. Amén. Eso también es fe. Hay gente, como este vaso de agua, hay gente que ya llega con sus peticiones como si fuera este vaso con agua. Mira, Señor, esto. ¿Sabes qué, Señor? Y cuando tenga 30 yo quiero hacer esto, y cuando tenga 35 quiero hacer esto, y cuando tenga... Amén. Cuando la realidad es que tenemos que ir con un vaso vacío. Como tú quieras llenarlo, Señor, como tú quieras hacerlo. ¿Me explico? Allí es donde está la fe también. Amén, es depender de Dios. Señor, ya tengo mi vida planeada. A lo mejor hay gente que aquí no ha planeado su vida, ¿verdad? Pero hay mucha gente que planea su vida, ¿sí? Hay gente que desde pequeño o pequeña empieza y a esta edad va a hacer eso y a esta edad. Puede ser fabuloso, pero si no va de acuerdo a los planes del Señor, no va a funcionar de esa manera. Amén. Esto está produciendo en nuestro corazón fe y confianza en el Señor. Él nos da grandiosas promesas, amén, y son las promesas de Él, y luego nos degrada hasta donde esas promesas no pueden ocurrir en lo natural. Él hace que esto para que confiemos en Él. Otra de las cosas porque el Señor nos mete en esas pruebas, porque el Señor nos va a sacar de ellas. El Señor nos mete y el Señor nos saca. Amén. El Señor nos mete, el Señor nos saca. Amén. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que reconocer que la mano del Señor está en medio de nuestras pruebas. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo lo que lleguemos a lograr en la vida para Dios solo será hecho por la ayuda y el poder capacitador de la gracia de Dios. Uno de los significados de gracia es capacitación divina. No es lo que yo puedo hacer, sino es lo que Dios
puede hacer, y esa es su gracia. Amén. ¿Cómo hizo Cristo para ir a la cruz y ofrecerse a sí mismo sin mancha? ¿Fue por su propia fuerza? Absolutamente no. Hebreos capítulo 9, verso 14 nos dice que fue por medio del Espíritu Eterno que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Aunque era el Hijo de Dios, Cristo no fue a la cruz en su propia fuerza. Amén. Él necesitó la ayuda de su Padre y del Espíritu Santo para llegar a ser ese intachable Cordero sacrificado y para cumplir todo lo que estaba llamado a hacer. Cristo lo dejó muy claro en Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Amén. Acuérdense que Jesús es nuestro ejemplo, nuestro patrón, sí, nuestro modelo a seguir. Amén. Y si el Señor Jesús no fue a la cruz en sus fuerzas, menos nosotros debemos de intentar hacer las cosas en nuestras fuerzas. Una de las cosas que el Señor Jesús vino a mostrarnos en esta tierra es que Él se movía en sintonía con la voluntad de su Padre. Amén. No solamente decía, sí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, sino también decía, lo que yo hago es porque el Padre me ha dicho que lo debo de hacer. Amén. Solamente podemos cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida y ofrecernos a nosotros mismos sin mancha delante del Señor por su fuerza y por su gracia. El Señor también prueba nuestra fe para convencernos de nuestras necesidades. A veces me parece sorprendente que tengamos que ser convencidos del pecado. ¿Sí? Pero tú vas a la calle y le preguntas a las personas que no conocen del Señor, ¿eres una persona buena? Y la mayoría te va a decir que son una persona buena. Y lo clásico que te dicen es, bueno, yo no mato, yo no robo, no adultero, mira, me porto bien, hago esto y hago mis obras, mis buenas obras y hago cositas aquí. ¿Han experimentado eso? La mayoría de la gente se siente buena. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. O sea, necesitamos ser convencidos de lo que somos desde que nacimos en esta tierra, porque nacimos con problemas, nacimos en pecado, ¿sí? Vemos a los niños pequeños y son muy hermosos, pero dentro de sí ya traen cosas, ya vienen equipados con ciertas cosas que necesitan ser redimidas. Amén. Ahora, lo más extraordinario también es que tengamos que ser convencidos de nuestras propias necesidades. A veces somos muy machos, ¿verdad? No, yo no necesito a nada o a nadie. También hay machas, ¿verdad? También hay mujeres. No, yo no necesito la ayuda de nadie, yo lo puedo hacer solo. Y a veces tenemos que ser convencidos de nuestras propias necesidades. ¿Sí? Y muchas veces, para poder llegar a ello, necesitamos pasar por muchas debilidades, por muchas pruebas, por muchas deficiencias, por muchas imperfecciones. Nadie aquí es perfecto. Aunque te levantes un día en la mañana y digas, wow, la perfección de tu creación, Señor, wow. Usted se ríe, pero estoy seguro que hay gente que se levanta así los días y dice, wow, tu creación, Señor, te pasaste la mano conmigo, ¿verdad? Creen que son perfectos, son perfectos. Hay hombres así y hay mujeres así. Yo sé, ninguno en este lugar, alabado sea el Señor. Pero tenemos que estar convencidos de nuestras imperfecciones, de que nuestra fortaleza humana no es suficiente y que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. Esto no solamente es en teoría, sino tiene que ser una realidad. Por ejemplo, el caso de Job. Job era un hombre extraordinario. Amén. Estoy seguro que han estudiado el libro de Job. Yo sé, mucha gente estudia el libro de Job, pero no quiere pasar las cosas que pasó Job, ¿no? Job capítulo 1, verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el testimonio del Señor, amén. Pero Job tuvo que ser convencido a través de la tremenda prueba de que había una necesidad
en su vida, amén. Job estaba confiando en su propia carne o en su propia justicia y en su dedicación al Señor, amén. Lo que quiero decir que aún un hombre que a lo mejor está caminando en rectitud, en sabiduría, de acuerdo a la voluntad del Señor, aún ese tipo de hombre o ese tipo de mujer, aún necesitan pasar por ciertas pruebas, amén, porque aún hay ahí ciertas cosas que el Señor quiere hacer. Esto hizo que él se justificara a sí mismo, Job, y es la razón por la cual el Señor probó la fe de Job y lo debilitó. Job tuvo que convencerse de su absoluta dependencia en Dios. En lo profundo del corazón del hombre hay un orgullo horrible que le hace pensar que él puede dirigir su vida mejor que Dios. Amén. Cuando cuestionamos al Señor, ¿cuántos hemos cuestionado al Señor? Señor, no sabes lo que estás haciendo. No, sí sabe lo que está haciendo. Es precisamente porque está respondiendo de esa manera que sabe lo que está haciendo, porque eso es lo que necesitas para tu vida. Amén. Aún el apóstol Pablo, que creció como un discípulo de la religión judía, que fue el fariseo de fariseos, amén, dice la palabra del Señor, ¿sí?, que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Él descubrió que todo lo que había logrado no valía absolutamente nada, y que lo hacía como basura para poder alcanzar y para poder seguir al Señor. Amén. Y Pablo también tuvo que aprender a confiar en el Señor y apoyarse completamente en Él. Pedro amaba al Señor verdaderamente y quería servirle con todo su corazón. Sin embargo, por naturaleza, Pedro era bastante fuerte, pero fuerte en su naturaleza. Por lo tanto, el Señor lo llevó a Pedro a través de muchas humillaciones. ¿Alguna vez hemos sido humillados? Usualmente es porque nos hemos querido exaltar. Amén. Yo sé, no es fácil pasar por ese tipo de cosas, amén, pero son necesarias para darnos cuenta de nuestras necesidades, amén. Pedro pasó por esas humillaciones, dificultades, para purificarlo de esa confianza en sus habilidades naturales, de modo que pudiese tomar su fortaleza de lo alto, amén. Pedro, un Galileo, según los historiadores, como Josefo. Por naturaleza, los galileos estaban dispuestos al cambio, eran impulsivos, emocionales, ansiosos y fácilmente dados a la aventura. Sin embargo, también era gente leal hasta el fin. Esas características y temperamentos se ven en la juventud de Pedro, pero tenía muchas áreas de fortaleza propia en su vida y tomó muchos años de desgracias y fracasos purificar a Pedro de su fortaleza natural. Realmente Pedro es un líder, nació siendo líder, amén. Y muchas capacidades, hay muchos líderes que su principal fortaleza no proviene del Señor, sino proviene de su propia fuerza. También era el impulsivo, solía meterse en situaciones donde no había gracia o fe, amén. Y había orgullo en la vida de Pedro, y esto lo hizo pensar que sabía más que el Señor. En una ocasión llegó a corregir y reprender al Señor, amén. Lucas 22 verso 31. Lucas capítulo 22. Dijo también el Señor, Lucas 22, 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Al Señor, él le dijo: Señor, dispuesto estoy ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Aún el Señor nos puede advertir que va a venir una zarandeada. ¿Alguna vez le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. El Señor me empieza a advertir, y mi error siempre es, bueno, pues todos, digo, no es todo perfecto, ¿no? Pero pues no está como me lo está pintando el Señor, ¿verdad? ¿Sí?
En este caso el Señor le está diciendo claramente a Pedro: vas a ser zarandeado. No, Señor, no, Señor, yo voy a ir contigo. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a morir contigo. Y ustedes saben el resto de la historia. Y muchas veces decimos: no, Señor, todo está bien. Y el Señor te está advirtiendo, ¿sí? Porque muchas veces Dios advierte. Dios te dice: va a suceder cierta cosa, o te da un pasaje de la palabra del Señor, ¿sí? Amén. Dios está advirtiendo. ¿De por qué? Porque es necesario ser zarandeado como trigo. A veces tenemos que pasar por ciertas situaciones. Amén. Pedro estaba hablando como un verdadero Galileo leal en la carne. Pedro verdaderamente deseaba seguir al Señor y poner su vida por Él, pero su confianza estaba en la carne y en su lealtad humana. Sin embargo, esta debilidad le llevó a negar al Señor. Amén. Aún el Señor les dijo en Marcos capítulo 14, versos 27: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y qué fue lo que Pedro respondió? Aunque todos, o sea, diciendo a los discípulos, aunque todos se escandalicen, yo no. Lo que estaba diciendo: yo soy mejor que todos. Todos los demás van a fallar, pero yo, Señor, yo no te voy a fallar. Amén. Leal, sí, pero leal en su carne. Amén. Fiel, sí, pero fiel en su carne. Todas estas cosas tienen que ser limpiadas de nuestro ser. 1 Corintios 1:29 dice: para que ninguna carne se jacte en su presencia. Amén. Acuérdense, la carne se tiene que debilitar y el espíritu se tiene que fortalecer. Amén. La fuerza propia se tiene que debilitar y entonces la fuerza del Señor tiene que aumentar. Amén. Realmente vivir una vida de acuerdo al Señor es experimentar este tipo de cosas. Ahora, ¿quién le ha fallado al Señor alguna vez? Todos. ¿Nos hemos desanimado? Bastante. Amén. Pero nuestras deficiencias, debilidades, fracasos, amén, muchas veces, hay veces que aún inclusive queremos rendirnos. Amén. Sin embargo, el Señor quiere que nos animemos, porque Él es el que comenzó la buena obra en nosotros. Él también la terminará. Amén. Por eso el Señor es el autor y el consumador, puestos los ojos en Jesús. Cuando pasamos por medio de estas cosas, lo más usual es que dejamos de ver al Señor. Amén. Ahí es donde más debemos de ver al Señor y poner nuestra mirada espiritual al Señor, porque el que comenzó algo, ¿sí?, lo va a terminar. Amén. Nosotros casi por lo general empieza un año y empezamos con todo lo que vamos a hacer. Ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a comer bien, ahora sí voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y casi por lo general a la tercera semana de enero. Pero el Señor es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que empieza las cosas y el que las desea terminar. Amén. A veces nosotros como hispanos somos muy emocionales. ¿Qué es lo que quiero decir? Todos tenemos emociones, pero a veces las emociones gobiernan nuestras decisiones, ¿sí? Y el problema de cuando las emociones gobiernan nuestras decisiones es que a veces nuestras emociones pueden estar muy arriba y de soy todo un campeón en Cristo, pero a veces nuestra emoción está bien abajo y es muy fácil decir: quiero aventar todo, ¿sí?, y salir corriendo. Amén. Pero debemos que poner la mirada en el Señor. Amén. Es el Señor el autor y el consumador, el que principia y el que quiere finalizar su obra. Amén. 1 Corintios capítulo 15. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pareciera ser un juego de palabras, pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Amén. Sí, trabajó más
que todos, pero no fue trabajo en la carne, sino fue en la gracia del Señor, esa capacidad divina que recibió de parte del Señor para poder hacer toda la obra que el Señor le había encomendado. Amén. Pablo, ¿qué es lo que estaba diciendo realmente aquí? Le estaba dando la gloria y la honra al Señor por toda la gracia que había recibido de parte de Él. Acuérdense que es por gracia, no es por buenas obras. Amén. Si vamos a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, porque también el Señor va a probarnos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, como fue tentado y probado el Señor Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Decía mi hermano cuando estaba compartiendo, hay 4 voces: la voz de nosotros, la voz de los demás, la voz de Satanás y la voz de Dios. Amén. Y este es un principio básico que necesitamos aprender. ¿A quién estamos oyendo? Amén. El Señor Jesús, comenzando, no iba a hacerle caso a Satanás en ninguna de estas 3 áreas. Amén. Porque si Él hubiera obedecido a lo que Satanás le estaba proponiendo, entonces, amén, hubiera salido de la voluntad de su Padre. Amén. Esto es muy, muy, muy importante. Tenemos que aprender a identificar nuestra voz. ¿Sí? A veces nosotros mismos, ¿sí?, producimos ciertas cosas. Tenemos que identificar la voz de los demás. He conocido gente, inclusive gente adulta, que me ha dicho: es que porque todo mundo lo estaba haciendo. Yo sé, los jóvenes es muy común, es que todos mis cuates lo están haciendo, ¿verdad? ¿A quién están oyendo ellos? A la voz de otras personas, o sea, a la voz de sus cuates. Pero no solamente los jóvenes, he visto a muchos adultos: es que eso todo mundo lo estaba haciendo, y entonces fui y lo hice. Amén. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que proviene del enemigo. No sé si alguna vez han oído la voz del enemigo. Yo lo he oído muchas veces, desgraciadamente. No me gusta. ¿Sí? Ha habido veces en medio de pruebas que es desde la mañana está dando lata el cuate. ¿Sí? Y acuérdense que es un enemigo invisible, a menos que el Señor nos abra nuestros ojos. Y es una lucha asimétrica, como le dicen algunos, porque realmente si en el lugar en donde Él se mueve no lo vemos. Y está 24 horas al día, 7 días a la semana, dando guerra. ¿Sí? Porque constantemente está lanzando, constantemente está probando. Amén. Pero tenemos que aprender a identificar la voz de Satanás y tenemos que aprender a identificar la voz del Señor. Amén. Es como cuando a veces Dios nos habla a través de sueños. Hay sueños que son claros de parte del Señor, pero hay otros sueños que no son realmente sueños, sino son alucinaciones. ¿Sí? O sueños, como le digo yo, frijoleros, ¿verdad? Comiste mucho en la noche, ¿verdad? O muchos sueños son producto de tus miedos y de tus incertidumbres, o a veces mezclas en tus sueños historias del pasado, del presente y lo que te has imaginado del futuro, ¿verdad? Amén. Entonces no todos los sueños son del Señor, es lo mismo, todas las voces son del Señor. Amén.
Acuérdense que cuando Satanás le dice al Señor, si eres hijo de Dios, la duda es el arma más grande que tiene Satanás para tratar de derrotarnos. Si el Señor nos dice algo, o el Señor nos da una palabra, casi por lo general va a venir el contraataque. Con que te dijo Dios esto, con que Dios te prometió aquello, con que Dios te dijo que te va a restaurar y que te va a sacar del hoyo en el cual estás. No, manito, no, manita, y empieza. Lo decía el otro día, no dejes hablar al gigante. ¿Sí? Goliat era impresionante. ¿Sí? Estoy seguro que si tuviéramos la foto de Goliat el día de hoy, pues sí, era un cuate altísimo, ¿no? Ni los basquetbolistas de hoy en día están tan altos como Goliat, ¿verdad? Y estoy seguro que estaba como inflado, ¿verdad? ¿Sí? Tenía músculos por todos lados, ¿verdad? Tenía músculos hasta en las yemas de los dedos, ¿verdad? Y tenía todo el equipo. Pero ustedes, si se fijan, fue más hablar que actuar. ¿Sí? Pero porque dejaron a Goliat hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Sí? Y hay gente que deja hablar al enemigo. Amén. Y hablar, y entre más habla, pues más te debilitas. Y entre más habla, más va a traer dudas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Le respondió, yo pienso, no, ¿verdad? Fue directo a la palabra de Dios. Si se fijan, cada uno de sus ataques hubo una respuesta en la palabra del Señor. Amén. Primero le dice, haz que estas piedras, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no está impresionado con milagros, es más, él los puede hacer. Es más, invitó al Señor Jesús, ándale, hacemos una competencia a ver quién hace más milagros. Satanás no se impresiona de eso. Satanás se impresiona cuando seguimos la voz del Señor, cuando hacemos su voluntad, porque es ahí donde Él falló miserablemente. Amén. Cuando dice la Biblia que hasta que se halló maldad en él, es porque dejó de ver al Señor y se empezó a ver a sí mismo. Amén. Y el Señor le responde, si eres hijo, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Número uno, no es la voluntad de Dios que yo convierta las piedras en pan. Pero número dos, a quien voy a hacerle caso es al Señor y solamente al Señor. Amén. Si no se paró, no gritó, no. La palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor es la espada. No de un filo, sino de dos filos, que penetra. Amén. La palabra de Dios siempre fue su defensa cada vez que el enemigo lo tentó. Sí, algunas personas explotan sus dones, como el don de sanidad o la palabra de ciencia, para probar que están ungidas y que tienen poder. Amén. El Señor no lo hizo para probar que estaba ungido y que tenía poder. El motivo de esto es el orgullo. ¿Por qué? Porque esto hace que se vean bien. Amén. El Señor no nos ha llamado a que nos seamos, wow, soy grandioso y maravilloso. No. Si Cristo hubiera convertido las piedras en pan, Él habría hecho un milagro contrario a la voluntad de su Padre, y lo que no es fe es pecado. Hacer la voluntad de Dios o la nuestra ha sido el punto de conflicto del universo a través de los siglos. Satanás no temía que Cristo hiciera milagros, incluso lo invitó. Lo que temía era que el Señor cumpliera toda su voluntad. Amén. Lo que golpea al enemigo más que cualquier otra cosa son los hombres y mujeres que están comprometidos a hacer toda la voluntad de Dios. Amén.
La segunda vez que viene Satanás en el área de su alma, el diablo le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora, utiliza la palabra del Señor. ¿Sí? Como dicen por ahí, un verso fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? Estaba poniendo la palabra del Señor, pero estaba poniéndola fuera del contexto que debía de ser utilizada. Dice: porque en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y después Satanás le dijo al Señor: si eres hijo de Dios. El alma humana se complace en probar que es alguien. Pero el Señor le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no tratemos de cumplir los deseos del alma. Amén. La tercera área en la cual Cristo fue probado fue en su espíritu. Y el diablo le llevó a un monte alto y sobrenaturalmente en un instante le mostró todos los reinos, y él ofreció a Jesús todos estos reinos diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás tentó a Jesús a que lo adorara, y la adoración involucra nuestro espíritu. Amén. También nosotros seremos probados en el área de lo que adoramos. Prácticamente también Satanás le estaba ofreciendo a Cristo, ¿sí?, lo que ya le pertenecía por herencia. La palabra de Dios es muy clara en que todos los reinos de este mundo pertenecen al Señor. Sin embargo, Cristo solamente los recibiría después de haber ido a la cruz y cumplir la voluntad, toda la voluntad de Dios para su vida. Amén. Por supuesto, el Señor no lo hizo. Y dice la palabra del Señor: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Después de esta tremenda prueba, ¿sí?, vinieron los ángeles del Señor a fortalecerlo y a servirle. Amén. Acuérdense que después de cada prueba viene la victoria. Amén. Después de cada prueba, amén, podemos experimentar aún cosas extraordinarias en el Señor. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, oh Señor, por tus planes y por tus propósitos, por tus pruebas, oh Señor. Yo sé que las pruebas no son fáciles, Señor, pero tú deseas limpiarnos, tú deseas purificarnos, Padre, que podamos entender este mensaje, oh Señor. Señor, tú deseas purificarnos. Señor, tú deseas que seamos vasos limpios. Señor, sin ninguna quebradura, oh Señor, sin ninguna fisura, oh Señor, sin ningún defecto, Padre. Tú deseas, oh Señor, que seamos hombres y mujeres, oh Señor, que sí seamos hombres y mujeres de fe, Señor, pero en base a cumplir con toda tu voluntad, oh Señor. Te pido que tú sigas enseñándonos tu buena palabra y que tú sigas haciendo tu obra, y te doy gracias y te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.